Bienvenidos a Librújula Podcast, el capítulo 22. 22 ya, un número mágico según la numerología, o los dos patitos según una creencia más extendida y seguramente más acertada. Como siempre, os hablamos desde un salón de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, en el centro de Barcelona, la ciudad de los desahucios a ancianos, de los fondos buitres y también hay un poquito de playa. Y aquí estamos pendientes siempre de los fenómenos literarios, y hay uno que está adquiriendo una relevancia enorme, seguramente empujada por un afán revisionista de la historia, bueno, y por el auge también del género fantástico. Total, que hoy recibimos a una figura apasionante, mítica, netamente femenina, que practica conjuros, que encandiló al propio Shakespeare y que ha perseguido a niños de cientos de generaciones, entre ellas la mía. Una última pista. Esta figura vuela a lomos de una escoba. En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros, ridículos y capas negras, y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas. Este trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar. Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo tramando planes para eliminar a los niños, uno por uno. Esa es la única cosa en la que piensa durante todo el día. Aunque esté trabajando de cajera en un supermercado o escribiendo cartas a máquina para un hombre de negocios, su mente estará siempre tramando y maquinando, bullendo y rebuyendo, silbando y zumbando, llena de sanguinarias ideas criminales. Una bruja de verdad cuenta con eliminar a un niño por semana. Si no lo consigue, se pone de mal humor. Espachurra a los niños, machácalos, hazlos desaparecer. Ese es el lema de todas las brujas. Pues aquí hemos contado con una narradora de lujo, ahora os la presentaremos. Seguro que lo habéis reconocido, es el formidable inicio de Las Brujas, una de las novelas más famosas de Roald Dahl, junto a Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, y uno de los autores infantiles y juveniles, además, que mejor ha entendido el papel de narrador. Nada condescendiente, ni repartidor de moral, ni mucho menos cursi. Y os presento a la narradora Inés McPherson. Hola. Te ha quedado magnífico. Muchas gracias. Inés, de hecho me hace mucha ilusión. Hoy, efectivamente, transformamos el Librújula Podcast en una aquelarre. Y quién mejor que Inés para acompañarnos. Bueno, voy a presentarla así rápidamente. Inés es escritora, narradora. No, es verdad, es narradora profesional, diríamos. Sí, narradora oral, sí. Muy bien. Licenciada en filosofía, profesora de escritura, apasionada de Poe, de Bradbury, de Ursula K. Le Guin, ¿no? De Shirley Jackson, de los cuentos, de la mitología, en fin. Yo creo que es la persona perfecta para que vengas aquí, ¿no? Si pilláis, por cierto, un libro escrito por ella, por ejemplo, el de Coco Chanel. Bueno, hicimos una colección de libros sobre mujeres y el de Coco Chanel, la verdad es que fue interesante descubrir a esa mujer que normalmente la tienes asociada a simplemente un perfume o a ropa, y cuando vas viendo su vida fue muy rompedora. Tiene más libros, tiene un último que se llama Els fills del mar, está en catalán, si lo pilláis en catalán, y esperamos que algún día, en Espécula, por cierto, y esperemos que algún día esté también en castellano. Espero. Porque es un librazo.
se intenta. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Hoy hablamos de brujas. Las brujas están de moda. Sí, podríamos decir que sí. Vamos a hablar de la figura mítica, es decir... Bueno, antes que nada, por si alguien se lo pregunta, vamos a hablar de brujas, no nos vamos a la Comunidad de Madrid. Quiero decir, nos quedamos aquí. Empezamos por el principio. Inés, ¿existen las brujas? Existen las brujas, existió el concepto de la bruja. A mí me encantaría que existieran de la misma manera que me encantaría que existieran los dragones, los vampiros, los hombres lobos y la posibilidad de transformarme en Medusa en estos momentos. Vale, intenta no hacerlo porque nos darías un susto, pero ¿cuál es ese concepto tradicional que sí existió? Primero de todo tenemos que entender que la bruja ya aparece en la mitología griega, el concepto de la hechicera. El problema es también la palabra que utilizamos, ¿no? Cuando hablamos de hechicera... no tiene una connotación como llegó a tener la palabra bruja durante la época en la que hubo caza de brujas aquí, ¿no? Ajá. Pero Hécate, Medea, Circe, todas ellas eran hechiceras y son diosas mitológicas, ¿no? De la mitología griega. Yo creo que la idea de una mujer con poder es lo que era una bruja. Claro, pero uno repasa un poco la historia y... vamos a ver, la bruja se convirtió en una especie de... La bruja o la hechicera, perdón, como sea el nombre, en una especie de chivo expiatorio de la Iglesia, ¿no? A partir más o menos de la peste negra... Por ahí andamos, ¿no? Los malos eran los herejes, los judíos y las brujas, ¿no? Sí. Eso es así, es decir, es un fenómeno como de locos, ¿no? De esa caza de brujas, ¿no? Bueno, yo creo que hay tema religioso, pero también hay estudios que hablan de que fue también un fenómeno de masas, entre comillas, en el sentido de que era el propio pueblo, ¿no? El que tenía como esa necesidad de vamos a por esa también, ¿no? O sea, esa idea de que religión y masa, ¿no? Trabajaron en la misma dirección y al final se retroalimentaron. Claro. Es la vieja historia de responsabilizar a alguien, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, se han muerto las 17 cabras. Uy, ha venido una mujer nueva. Uy, además, vive sola. O sea, sobre todo es mujer que vive sola, que vive aislada, que no ha tenido hijos, que tiene el poder de dar a luz o de ayudar a dar a luz, ¿no? Porque muchas de ellas eran comadronas, de curar, ¿no? Por lo tanto, también el poder sobre la vida o la muerte. Pero en el fondo, si te vas de nuevo a la mitología, muchas diosas de la vida y la muerte son mujeres también. Pero fíjate que me estás hablando de un concepto pues relativamente normal, pero no de un concepto asociado a lo sobrenatural. Claro, es que ahí es donde entró el elemento añadido, ¿no? O sea, la idea de la mujer que curaba o que trabajaba con hierbas y que tenía estos conocimientos está siempre. De hecho, por ejemplo, si cogemos a Morgana, esa bruja de Arturo, al principio simplemente también es una curadora. Y luego la convierten en esa bruja malvada que tiene poderes, además, o sea, y que utiliza el sexo, utiliza toda una serie de elementos para conseguir sus fines, ¿no? El tema es que yo creo que hubo un momento en el que necesitabas crear, ¿no? O sea, el relato se crea y lo repites muchas veces y el relato se hace real, ¿no? Y entonces si tú le vas diciendo es que esa mujer habla con los sapos, ya pues, o tiene una verruga, ¿no? Y el libro siempre lo pronuncio mal, el Malus Maleficarum, nunca me acuerdo del nombre, fue ese libro en el que pusieron todo lo malo de las mujeres, ¿no? O sea, y se decía algo así como que si las mujeres piensan, siempre piensan mal. ¡Ah! ¡Eres una pinche bruja! ¡Completita hasta el núcleo! La pinche bruja. Llevamos llamando a mujeres pinches brujas durante 6 siglos. Sí. O sea, es un insulto uno de los peores insultos que se le puede decir a una mujer. Bruja o pinche bruja. Sí, pero en cambio desde hace un tiempo las mujeres lo están reutilizando, que para mí es una de las cosas. ¿En qué sentido? En que somos las nietas de las mujeres a las que quemasteis, ¿no? O las que no quemasteis. Es ese punto de reivindicar la mujer que está fuera de lo normal, ¿no? La que rompe la norma. El diablo era teóricamente el jefe de las brujas. Sí. Era el jefe. Sí. El jefe. Claro, o sea, el tema es que tienes la idea de la bruja que sabe
que en el fondo sería, yo creo, la que consideraríamos hechicera porque es la que está en relación con la naturaleza, y luego la que hacía los pactos con el diablo, ¿no? Y esos pactos pues eran en algún monte, por supuesto siempre había algún tipo de elemento sexual y era, sí, el diablo pues, o sea, te daba esos poderes que entonces eran poderes que iban más allá, por eso podías hacer muchas otras cosas como convertirte en animal, volar, que en principio decían que era por un ungüento alucinógeno, que la gente creía que volaban, pero ahora hablaremos sí. de algunos conceptos, el aquelarre, la escoba, todas esas cosas que están tan asociados al mundo de la brujería. Pero claro, uno que al fin y al cabo se ha criado en un país católico y que la figura de Satán o del diablo, que hasta el siglo XIV o XV, según recuerdo me explicaban, pues solo instigaba malos pensamientos o solo poseía a las personas, pero con el tema de las brujas lo que hace es ya intervenir físicamente en el mundo, es decir, nombrar embajadoras en el mundo para crear una especie de antiiglesia. Claro, tenemos un imaginario además muy completo, se ha escrito mucho y existe, ¿no? O sea, tenemos muchos juicios y todo lo que se les acusaba a ellas, y sí, realmente, o sea, era el pactar con el diablo, aparecía siempre, pero muchas veces no era el diablo en sí, sino que era alguno de esos elementos diabólicos, sea una cabra, sea a veces en el folk inglés las liebres, que también, o sea, si veis The Witch de Robert Eggers, uno de los animales que va apareciendo es una liebre, porque está asociado también al concepto de la brujería. Fíjate. Claro, entonces hablábamos de la peste negra, pero también recordamos que en 1600 y pico hubo una guerra muy bestia que se llamó la Guerra de los 30 años. Y un diluvio. Y un diluvio hubo. Hubo en 1616, creo recordar, aquí en Cataluña hubo unas lluvias muy grandes, y también fue cuando empezaron también a buscar culpables. Lo mismo, ¿no? Culpables. Es decir, si habían buscado culpables con la peste o con esas cosas, pues seguimos buscándolo, ¿no? Y claro, había campos devastados, enfermedades, hambre, población diezmada. ¿De quién es la culpa? Patapam, ¿no? Pero aquí viene la pregunta, Inés. ¿Por qué las chungas eran las brujas y no los brujos? ¿Por qué la culpable del pecado original es Eva y no Adán? No. ¿Por qué? Pues porque era yo creo que hay un montón de teorías, hay escritores que han hecho análisis también de todos los orígenes mitológicos y de cómo hubo una transformación de la mitología más matriarcal a la más masculina, luego habrán otros que te lo desmontan, pero yo creo que hay un punto de concepto del poder y del saber que cuando además empezaron también a aparecer todo lo que eran las medicinas como más estudiado, empezaba a haber, ¿no?, en las universidades, el médico, pues teníamos eso, un elemento de decir, claro, ellas tienen un conocimiento que tiene que ver con la naturaleza, pero no es el nuestro. No está arreglado, digamos. Exacto. Y yo creo que además, insisto, o sea, yo creo que había un punto de que la mujer poderosa, mal. Ahí viene la bruja. Porque somos muchos las brujas que todavía estamos vivas. Los que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía, te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Ahí estamos, somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Esta cantante se llama Eli Almic, de hecho es un seudónimo, el nombre es Elisa Fernández, es una actriz, cantante, poeta, rapera uruguaya, y el tema se llama Brujas, claro. Y nos anima a entrar en un asunto que es realmente espeluznante, que es la caza de brujas, Inés, ¿no? Yo he leído por ahí que hubo en total, en la Edad Moderna hablamos, más o menos unas 100.000 ejecuciones en 80.000 procesos en toda Europa. O sea, 100.000 ejecuciones y el 80% eran mujeres. Sí. Qué bien. Bueno, por desgracia es algo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, que va cogiendo diferentes formas a lo largo de la historia.
pero es una violencia que existe. Yo creo que sobre todo es la mujer diferente, la mujer que no encaja y, por supuesto, también la búsqueda de un culpable y que, por desgracia, en demasiadas religiones la figura de la mujer es el pecado, es el problema, es a la que hay que controlar, a la que tienes que someter, la que tiene que, ¿no? Y por lo tanto cualquiera que saliera de ahí... Bueno, hubo cazas de brujas realmente famosas. Salem, las brujas de Salem. Que Stephen King luego, sí. ¿te acuerdas, no? Hizo uno de sus pueblos... Salem's Lot. Salem's Lot. Zugarramurdi. Juana de Arco también fue. Uh-huh. Era acusada de brujería. Claro, bueno, Juana de Arco, es que el personaje de Juana de Arco es fascinante en ella, primero de todo por toda su manera de también relacionarse con la religión, una religión que además, claro, se suponía que la mujer no tenía que poder relacionar de esa manera con Dios, por lo tanto, si hablaba con Dios, ¿sería Dios o sería otra cosa, no? Es, insisto, o sea, hay unos elementos muy peculiares en cómo se ha tratado a la mujer en este sentido. La quemaron viva, La quemaron viva, sí, no, totalmente. O sea, es que la costumbre esta de quemar viva a la gente, yo no me imagino un peor castigo que ese. No, pero mira, voy a hacer aquí un pequeño apunte barriendo para casa. Claro. Mercè Rodoreda y la salamandra. Es muy curioso porque tienes una mujer que es acusada de bruja por todo el pueblo cuando lo que ha hecho ha sido simplemente tener una relación extraconyugal. La culpable es ella, no es él. Y a quien queman, por supuesto, es a ella. Lo que pasa es que luego ella se transforma en salamandra. Siguen lapidando por ahí a mujeres. Por eso, por que al menos final... que eso, ¿eh? Hay una caza de brujas muy poco conocida. Y ahí, digamos que me voy a ganar el sueldo porque la está buscando. Es que antes de este programa me pillé a Shakespeare. Claro, Shakespeare tiene una de sus grandísimas obras, es Macbeth. Y Macbeth empieza con 3 brujas. Sí. Las triples. Exactamente, que perdón, Rowling, J.K. Rowling se ha confesado inmensamente fan de las 3 brujas de Macbeth, ¿no? De hecho son las que mueven al protagonista del asesinato, ¿no? Vale, que tienen un lema que me encanta, un lema famosísimo. ¿Te acuerdas de cuál es, Inés? By the tinkle of my thumb, something wicked this way comes. Vale, traducción. No sé si es por el cosquilleo o algo así del dedo gordo, algo malvado o algo perverso se acerca. Estoy haciendo así una traducción muy loca, sí, porque no sé si lo estoy diciendo bien, pero vale. sí. Sí. También decían por otra parte, por otro sitio de la obra, decían lo bello es horrendo y lo horrendo es bello. Total, que Shakespeare se inspiró en una de las cazadas de brujas más bestias de la historia y pasó en Escocia. Ahora voy aquí a sacar todo mi de esto, porque lo he leído, tampoco es que sepa yo. Esto pasó en 1590, es que hablamos de hace un montón de tiempo en North Birtwick. Duró 2 años la caza de brujas, hubo más de 100 ajusticiadas. ¿Y total por qué? Porque es que es una tontería como un piano. Es decir, el rey Jacobo se iba a casar con una princesa Ana de Noruega y Ana de Noruega llegó tarde a la cita en Escocia porque hubo una gran tormenta y alguien tenía que culpar. Pues culparon a las brujas y a un montón de peña. De hecho, hubo una bruja famosa cuyo fantasma se dice que aún recorre algunos castillos escoceses, que se llama Agnes Sampson, que la pobre fue denunciada por esto, torturada, rapada. La ataron a la pared con la famosa brida de bruja, que es como una brida de caballo, pero tenía 4 puntas de metal. 2 iban hacia las mejillas y 2 hacia la lengua, con lo cual no podías... Y así estuvo, pues, muchos días, ¿no? Y luego fue quemada. Lo curioso del caso, Inés, es que la mayoría de estas pobres mujeres, claro, confesaban. Sí, claro. Hombre, si te torturan, al final confiesas lo que te digan y ya das detalles incluso. No, o sea, la imaginación simplemente por frenar el horror. Es que el horror era muy grande. Pero te das cuenta de que fue una tempestad, que tampoco era más allá de... Pero se decía que las brujas podían dominar el tiempo. Podían crear tormentas, podían provocar sequías.
¿no? O sea, todas estas cosas, es que se les ha achacado muchas cosas a las brujas, muchos poderes. Vale, las brujas se reúnen en un aquelarre. ¿Se sabe ya de dónde viene la palabra aquelarre? ¿O aún seguimos del euskera, de no sé qué? Pero he leído que el euskera tampoco... Pues no lo tengo muy claro. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sé. Quizás hay alguien que lo sepa, yo no. Yo las fuentes que he consultado no lo tienen nada claro. De hecho, al aquelarre se llamaba también Sabbat. Sí. Por el Sabbat judío, el Sabbat hebreo, ¿no? Pero aquelarre, en cambio, hay un asunto que sí está más claro, que es lo de volar en una escoba. ¿Por qué volaban en una escoba? Bueno, primero... En una escoba, tío, podía haber elegido otra cosa. A ver, yo creo que por un lado se decía esto, que el concepto de que volasen era porque era el ungüento de las brujas, ¿no? Que se suponía que lo ponían en la escoba y que entonces cuando se subían parecía que volasen, probablemente porque todos estaban en fase de alucinación, ¿no? Vale. Pero yo aquí tampoco tengo muy claro si hay una explicación. Yo siempre he tenido la mía, y es que, claro, ¿qué es lo que hacía la mujer? Barrer. Y por lo tanto era su instrumento y por lo tanto podía pues volar con una escoba. Hay brujas que, por ejemplo, luego pueden borrar sus pasos con esa misma escoba, por ejemplo, ¿no? Cuando caminan. Y siempre es algo, creo que es, espera, que yo aquí me lo había apuntado, que sí, ¿ves? Es Baba Yaga. ¿Baba Yaga? Baba Yaga, una bruja maravillosa del folclore ruso, magnífica, de aquellas además clásicas, feucha, ¿no? Con su nariz. Tiene una pierna normal y una pierna de hueso. ¡Hala! La vida y la muerte, ¿no? Porque representa las dos cosas. Luego tiene 3 caballeros que son el día, o sea, el amanecer, el día y la noche, y va montada como en un almizcle o una olla y se mueve con una escoba. Y con la escoba también borra sus pasos para que no la puedas seguir. Y lo mejor es su casa, que está montada en unas patas de gallina y se va moviendo. Es maravillosa esta bruja, es maravillosa. Es la imaginación del ser humano. Si no acabara en quemas la imaginación es absolutamente apabullante. La palabra abracadabra, yo he leído que ya en el siglo II sale la palabra abracadabra. De hecho, hay un libro que se llama Liber Medicinis, escrito por un médico de un emperador romano, ¿no? Y en el capítulo no sé cuántos prescribe que los enfermos de malaria lleven un amuleto con la palabra abracadabra escrita en forma de triángulo. ¡Ostras! Abracadabra. Bueno, estamos hablando de qué siglo esto. Siglo II. Claro, estamos todavía en un momento en el que probablemente medicina y magia y alquimia y geometría y demás estaba todo muy mezclado. Ya, pero entonces igual esa palabra venía, pues vete a saber, del etrusco, del sumerio. Del sumerio. A saber. O sea, lleva siglos. Me parece fascinante. Y de hecho, dentro de un momentito hablaremos con un autor que está vendiendo libros infantiles por cientos de miles, cuyo personaje es Anacadabra. Me encanta. Claro. Esa palabra ha pervivido durante muchísimo tiempo como símbolo de lo mágico. Sí. Bueno, ha habido un montón de brujas famosas, Inés. Morgana, claro. Morgana. La citabas tú antes. Morgana, ¿no? Es maravillosa. Que puteó mucho. Sí, pero... Al pobre Merlín. Pero insisto, es que no era así al principio. Teóricamente, según algunos estudios, las primeras veces que aparece Morgana en algunos de los libros donde se habla de Arturo y de Merlín, estamos hablando que todavía no existía el concepto de las leyendas artúricas, hablaban de historia, aparece como la gobernadora de Avalon, la que recoge a Arturo cuando está enfermo, no la que lo machaca. Y luego, por ciertas cosas históricas, pues la mujer acaba siendo pues el peligro. Pero claro. Lilith también, sí. Lilith sí que ahí es un personaje que estamos reivindicando mucho, que hay estudios que te dicen que realmente solo aparece nombrada en un texto que habla de... Pero al final, como historia, me parece maravillosa, así que yo la compro perfectamente. La primera... Se supone que es la primera mujer de Adán que fue creada tal como él, es decir, del barro, por lo tanto eran iguales. Y como que eran iguales, ella no hacía lo que él le decía. Y dicen que cuando estaban en la cama, él le dijo, yo quiero ponerme encima, ella dijo, yo no, y entonces él se enfadó, ella se fue y Adán pidió a una mujer que le hiciera caso, y por eso la hicieron. Nos hicieron, teóricamente, según el relato, de la costilla de Adán, porque entonces estamos atadas a él
y sumisas. O sea que salió respondona, Lilith. Sí, claro. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo. Porque de música y magia se tiñen mis días, le danzo a la tierra, me lleno de vida. Si por eso soy bruja, me declaro culpable. Bendito el que... Pues Inés, hay un asunto que sí que te quería comentar. Yo he detectado, no sé si tú, y hay un pelín de charlatanería en torno a la figura de la bruja. ¿Me explico? Me he paseado por internet, sobre todo por YouTube, ¿no? Y tú no sabes las decenas de personajes. Hola, buenas, soy bruja y puedo ayudarte con mis conjuros a que tu novio vuelva, por ejemplo, ¿no? O te vendo ciertas pócimas y puedo hacer que consigas tal trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas. Bueno, esto es, claro, yo aquí sí que hay mucha gente que necesita encontrar sus espacios, sus creencias. Hay quien también te dice que si le pides muy fuerte algo al universo, el universo te lo dará, ¿no? De la misma manera que luego te ibas a rezar y le pedías algo a Dios, ¿no? Yo creo que son toda una serie de estructuras y de relatos que también ayudan a pensar que estás haciendo algo más de lo que normalmente harías, ¿no? O sea, es como si fuese una ayuda. Yo me voy más a la idea de que hay personas pues que están recogiendo esas sabidurías populares de las hierbas, de los, ¿no? O sea, de si necesitas cuidarte la piel, pues te pones este tipo ¿no? Yo me iría más a ese tipo de concepto. Esta gente que te decía habla más del tema conjuros, pócimas maravillosas que pueden conseguirlo prácticamente todo, ¿no? Pues que me digan cómo. Ya. No, yo le he echado un vistazo, pero no me acaba de convencer. Aparte que son caras, son pócimas que son... Has dicho una cosa muy interesante. Claro, la Iglesia, teóricamente, lo que promueve es que le pidamos a Dios cosas y no puede permitir que alguien esas cosas se las pida al diablo. Porque entonces el poder de Dios disminuye y aumentaría el poder del diablo. Y es lo que teóricamente... Hay una figura, una bruja, a la que quiero hacer mención, porque si no hago mención a esta bruja, pues... en fin, yo exploto, ¿no? Reviento y seguro que muchos oyentes se dan cuenta de quién es en cuanto la oigan. Por Horticón, Saticón y Viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros, y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la Guerra Fría! Maravillosa. Para quien no lo sepa, para los jovencitos que no la conozcan, la bruja Avería. Maravillosa bruja Avería, que por cierto siempre hablaba en verso, quiere decir, un homenaje también a los guionistas, porque es un curro, ¿no? En este caso, la presidenta del gobierno de la República Electrovoltaica de Tretodia. Es maravillosa. Bueno, la bruja Avería aparecía en un programa que seguimos todos los chavales o medio chavales de aquella época, que es La Bola de Cristal. Y La Bola de Cristal tuvo un final un poco triste. Bueno, se emitió del 84 al 1988. Era un programa absolutamente rompedor, irónico, irreverente, y trataba a los niños pues como a seres pensantes, ¿no? Sí. Que eso también se agradecía, ¿no? ¿Y cuándo se acabó? ¿Y por qué se acabó? Bueno, porque los tiempos cambiaron y el gobierno se hartó de que en La Bola de Cristal se criticara a Ronald Reagan, se criticara a Felipe González, a Margaret Thatcher, por cierto. Y claro, la televisión española, y dijeron, pues, hasta ahí, ¿no? La directora era Lolo Rico,
Lolo Rico, un homenaje. ¿Tú llegaste a ver? Tú eres joven. Sí, pero yo había visto algún programa. Sí, es que era muy mítica y realmente yo echo de menos una parte de esa televisión que era muchísimo más irreverente, más crítica y lo que has dicho, que trataba a los niños de igual a igual, ¿no? O sea, que a veces sí, ¿no? Parece que haya que protegerlos muchísimo de todo. Por lo visto el detonante, ¿no? Fue un final progresivo, digamos, fueron censurando, pero el detonante, digamos, fue cuando la bruja Avería se metió con los colegios privados. Con ironía, con esa ironía de subvertir el lenguaje, ¿no? Pero y a favor de los públicos, ¿no? Y ahí dijeron, ya, basta. Yo creo que alguien de algún estamento dijo, chicos, esto debe acabarse, ¿no? Y la bruja Avería murió, como la mayoría de las brujas, ¿no? Librújula Podcast. Pedro Mañas, bienvenido a Librújula Podcast. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, vamos a hablar con un superventas. Eres un superventas, Pedro. Tú junto con David Sierra, que sois los autores de esa serie larguísima, que a mí me encanta porque tiene además un nombre maravilloso, la protagonista, Ana Cadabra. Pedro. Eso es, yo creo que uno de los grandes hallazgos de la colección. Pues sí, bueno, vamos a decir a los oyentes, la serie de Ana Cadabra creo que acabas de publicar el número 15, ¿puede ser? Exacto, correcto. 15 librazos. El último se llama La noche de la impostura y todos están publicados en Destino, también hay que decirlo. Eso es. Vale, Pedro, tú eres licenciado en filología inglesa, poeta, escritor. ¿Y cómo llevas esto de que lleves vendidos 1 millón de libros? Nada menos. Yo creo que esto es algo para lo que ningún autor está preparado. Ahora ya más o menos nos hemos hecho a la idea de que es nuestra colección, me refiero a David y a mí, que nos da de comer prácticamente, claro, porque ha sido un exitazo, pero al principio fue una emoción constante y además cada día una nueva noticia que nos sorprendía. Pues se ha colocado en el primer puesto del ranking de libros más vendidos infantiles, hemos llegado al 500.000, hemos llegado al 1.000.000. Madre mía. Ver que hay niños colas inmensas en las ferias del libro, así que una sorpresa tras Muy otra. bien. Ahora ya nos vamos haciendo la idea, después de 5 años. Ya va siendo hora. ¿Nos presentas a Ana Cadabra? Pedro, nada, así rapidísimo. ¿Quién es Ana Cadabra? Pues Ana Cadabra es una pequeña aprendiz de hechicería, al principio una niña normal que llega a un pueblo perdido entre montañas, así muy mágico, con una atmósfera muy sugerente, y que de repente descubre que mágicamente ha sido atraída allí por un club de hechicería, el Club de la Luna Llena, que la ha elegido, mejor dicho, su mascota, Cosmo, un gatito, la ha elegido como dueña para enseñarle a los secretos de la magia. Lo que pasa es que Ana pues no es precisamente una niña muy habilidosa y casi siempre termina liándola. Es una brujita torpe, diríamos. Eso es. Vale. La pregunta más tonta que te pueden hacer es la que te voy a hacer yo ahora mismo. Venga. ¿Cómo se os ocurrió la idea de Ana Cadabra? Es que es muy buena. Es una pregunta más que nada repetida porque es lógica, pero también es difícil de explicar. Bueno, en primer lugar, la bruja es una figura recurrente en la literatura infantil y que siempre ha tenido como un magnetismo especial, bueno, para niños y para adultos. Entonces nosotros lo que queríamos era como revisarla, dar nuestra propia versión actualizada que parte de una pregunta que está en la contracubierta de todos los libros que dice ¿y si las brujas fueran las buenas del cuento? Claro. Entonces parte la posibilidad, en este caso de que sean buenas, pero también de que sean torpes, de que sean niños y niñas, de que tengan que aprender. Y yo creo que las dos cosas claves son, por un lado, la magia, ¿no? La transgresión, el poder, pero por otro elemento clave de las brujas es el misterio y la clandestinidad, y son dos elementos que funcionan muy bien en los niños. Por un lado, esa parte fantástica de qué pasaría si pudiéramos hacer a golpe de varita lo que quisiéramos, y por otro, imagínate que tú tienes un poder secreto que nadie conoce, como lo harías a espaldas de tus padres, que eso encanta siempre. Vale. Yo te oigo hablar y me acuerdo de aquel precioso poema de Juan Goytisolo, ¿te acuerdas? El lobito bueno, la bruja hermosa, el príncipe malo, el pirata honrado. Eso es. Y cuando subvertimos esta serie de mitos, claro, el resultado es muy bueno, si se hace bien, claro.
Eso es, en gran parte de la literatura infantil, parte precisamente, mira, nunca había caído en relacionarlo con este poema en el que todo se da la vuelta y suele funcionar muy bien con los niños. A los niños les gusta ver esos cuentos que ellos conocen de cuando son prelectores, que les hemos contado de repente, pues desde una visión cómica y transgresora, pues qué pasaría si todo fuera distinto. Oye, Pedro, la verdad es que en el Librújula Podcast hemos hablado de muchísimas cosas, porque llevamos ya un montón de programas, nunca de literatura infantil, y yo me pregunto, ¿qué es lo más difícil para un señor de 40 y pico años? De escribir literatura infantil para un niño de 7 o de 8 o de 9 años. ¿Cuál es la clave, digamos? ¿Es el lenguaje o los argumentos? Otra de las preguntas clásicas y también muy complicadas, porque yo te diría con toda honestidad que a mí lo que me parece difícil es ser taxista en Madrid. O sea, la gente dice, esto es muy difícil, ¿no? Pero creo que es algo que no sé si naces con ello, pero si no, que se desarrolla en la primera infancia, y a mí realmente ser escritor y trabajar al ritmo al que trabajamos exige mucho esfuerzo, mucho compromiso, sudor y lágrimas, pero no me cuesta conectar con los niños, quizá porque no sé si conservo ese lado infantil, claro, porque me gusta tratar con ellos y entiendo su lenguaje, pero no sabría exactamente cuál es el secreto. Entiendo que ante todo hablarles un poco a su altura y echarle el mismo compromiso que un novelista que escribe thriller para personas adultas, ¿no? Creértelo, ser auténtico. Yo leí, eso es, como en todo, ¿no? Pedro, un sí, poco. Sí, no hablarles clave, ¿no? como yo estoy fingiendo, yo te voy a hablar como les hablamos a los niños a veces cambiando la voz. O con condescendencia, ¿no? También a veces, o con moralina, que todavía es peor, exacto, ¿no? Sí, esto ya está muy, muy vetado, ya lo de las moralinas. Sí. En una entrevista decías que tú te consideras a ti mismo, o te definías a ti mismo, como un adulto estropeado. Mira, era yo más ingenioso antes. Sí. Yo soy adulto por fuera, obviamente, y desgraciadamente, y también, bueno, pues tengo ciertas habilidades. Ya he aprendido a hacer la declaración de la renta malamente y esas cosas, pero para muchas cosas siento que con quien finjo soy con los adultos. Sigo viviendo un poco en lo que no es, o sea, en el mundo de fantasía. Y quizá eso es el truco. Lo que pasa es que es un cliché lo de decir, llevo un niño dentro. Yeah. Pero sí que es verdad, soy un poco niño, para lo bueno y para lo malo. La particularidad, o una de ellas, de Ana Cadabra, me sigue fascinando el nombre, pero perdona, que me encanta, es que se lanzó en pleno confinamiento, claro, hace 5 años. Sí, 5 años en eran un momento. 2020, en marzo. Eso es. Imagínate que además una colección como esta, tan ilustrada, que salen por lo menos un par de números a la vez, pues llevábamos mucho tiempo preparándola. Y de repente, yo creo que se presentó a finales de febrero de 2020 y dijimos, bueno, este es el momento, a ver qué tal sale. Tampoco teníamos las expectativas de que fuera a ir como iba, pero bueno, uno quiere que sus libros funcionen. Y de repente, 14 de marzo, ¿no? Fue confinamiento. Y pensemos, esto nos lo comemos con patatas, tanto trabajo, tantos meses tirados a la basura. Y no, al contrario, si algo tuvo la pandemia, por lo menos para niños y adultos, es que demostraron que la lectura sigue siendo algo imprescindible, algo más allá de, que no necesita ni salir de casa, ni reunirse con nadie, ni siquiera tecnología. Entonces, que se convirtió como en una manera de viajar y de salir a ese espacio que nos había sido vetado. De repente, el único sitio al que se podía ir era a la fantasía. Así que pues funcionó muy bien. Yo no me cansaré de decir una vez más que esos mitos de que los chavales no leen, los jóvenes no leen, al menos en España hablo, es absolutamente desfasado. Es decir, yo creo que leen más los niños y los jóvenes que infinidad de adultos. Sí, y las cifras realmente lo demuestran. Tenemos una población de niños lectores. Ya en la juventud se van perdiendo algunos, una parte de la población lectora, pero los niños, en parte por la prescripción en los colegios, pero también por gusto, leen un montón. A veces son los grandes olvidados. Pues Pedro, ¿sabes qué te digo? Que si algún día vienes a Barcelona para firmar o esas cosas que hagas, pásate por aquí, porque me parece que tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, ¿vale? Será un placer. Lo digo en serio. Y luego hay una cosilla, ya acabo con esto. Sí. Claro, el mundo que dejamos a los chavalines, no sé si es estupendo. No sé cómo lo ves tú, ¿no?
Es que cuesta ver estas cosas con perspectiva, pero ya por mis 40 y tanto ya estoy pensando en estamos perdidos, pero igual lo mismo pensaron mis padres, así que ahí está. No seré objetivo. A eso voy, ¿no? Entonces, claro, tu postura en relación a esto, ¿cuál es? ¿O no es ninguna? ¿O te limitas a explicar aventuras de Ana Cadabra? Mira, esto es un buen resumen. Yo no me gusta meterme en cosas de las que yo en realidad no entiendo. No soy sociólogo, no soy ni siquiera profe que puede tener una visión más amplia. Yo solo escribo. La mayor parte de mi trabajo sucede en mi despacho. Pero quiero ser optimista. Quiero pensar que ya no recuerdo de quién es esta frase esta cita que se decía de mira este texto que decía los jóvenes están perdidos, no respetan a sus mayores, tal, y que luego resulta que es un texto latino de, pues vete tú a saber. Sí. No recuerdo si se atribuye a Platón o aquí. Bueno, sí. Entonces quiero pensar que el mundo se transforma, a veces de manera aterradora. A mí en especial la influencia de las redes sociales y de estar hiperconectados me da mucho miedo, pero que ellos encontrarán la salida y que seguirá habiendo pues esperanza y cosas buenas y gente que lea y no sé, que ojalá salgamos adelante. Ahora ya esto va a quedar en sus manos. Espero que ellos sepan hacerlo, por lo menos en algunos aspectos, un poquito mejor que nosotros. Pues Pedro, quedas invitadísimo, que lo sepas, porque insisto en que hemos hablado 10 minutitos, pero me parece que tenemos para mucho más. Y en cualquier caso, larguísima vida a Ana Cadabra. Te lo digo de verdad. En fin, y que te vaya muy bien y gracias por haber venido para relanzar el tema de las brujas dedicadas al público infantil. Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación, en mi nombre y en el de Ana Cadabra. Muchas gracias, un abrazo. Qué tipo, ¿no, Inés? Mucho es. La verdad es que yo admiro mucho a la gente que escribe para niños porque me parece maravilloso conseguir conectar con ellos y además crear un personaje como ese. Claro, conectar con su lenguaje, con su forma de pensar, sus intereses. Sí. Ha sido... y además muy interesante. Sí. Bueno, vamos a recomendar algún librito y ahora damos paso a la redactora más joven de Librújula, Gaia Tilotau. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Tú eres siciliana. Sí. Qué bien. Bueno, es lo que hay. ¿Cómo se dice bruja en italiano a todo esto? Strega. Strega. Bonita palabra. Es que no sé por qué en italiano todo suena mejor. ¿O me lo parece a mí? Pues a mí me gusta más el español, si no, no estaría aquí, ¿no? Tú también, de hecho, ¿tú eres licenciada o estudias filología o algo parecido? Sí, estudio filología hispánica y más bien hispanoamericana. Sí. Caramba. Tú has elegido algunos libros que hablan de brujas. Sí. Que son... Dinos algunos, por favor, Gaia. Para empezar, los cuentos de los hermanos Grimm, con Hansel y Gretel, Verdezuela y Blancanieves. Claro, es que los hermanos Grimm, Inés, tenían... Vamos a ver, la bruja de Hansel y Gretel, que era un petardo de mujer. Sí, en plan, se los comía. Era mala, o sea, esa era una caníbal. Sí. La bruja de Blancanieves. Sí. Que de hecho era también la madrastra. Y al principio se habla de ella como madrastra y después al final, cuando ya ha intentado matarla 2 o 3 veces, le dicen bruja. ¿Sabes cómo la matan, por cierto? No. Con los zapatos. Correcto, es que es también donde aparece el concepto también del fuego, porque le ponen unos zapatos de hierro y la hacen bailar sobre brasas hasta que arde. ¿Y la Bella Durmiente hay alguna bruja por ahí o no? ¿O es quien condena a la muchacha que se duerma para siempre? Maléfica la podríamos considerar bruja. Maléfica es claramente una bruja. Sí, pero simplemente está indignada porque no la han invitado. De hecho, Luisa Valenzuela en Simetría juega con eso y hay un personaje que es Labrada, que es bruja y hada en conjunto. Valenzuela, es verdad. Qué interesante, Gaia. Tienes que venir de Italia para contarnos esto. Bueno, ahora vengo de La Sagrera, que es un poco más cerca. Vale. Otro libro. El maravilloso Mago de Oz. Hombre, claro. Y de esto, desde La Bruja del Oeste, que es uno de los personajes, después hay otro libro que se llama Wicked, Memoria de una bruja mala, que cuenta de su infancia y de cómo se hizo bruja este personaje. Y en 2024 sacan una película donde hay también a Ariana Grande. Wicked. Sí, eso. Una película que a mí, la verdad, me encantó.
Vamos a recordar que es un musical. Yo todavía no la he visto. ¿No la has visto? No, todavía no. Bueno, se explica. ¿Tú la has visto, Gaia? No, en realidad no. Pero, bueno, quiero verla. ¿No vais nunca al cine o qué pasa? Sí que vamos. Lo que pasa es que... Es un musical maravilloso en que se narra el origen de la bruja. Sí. Que en El Mago de Oz se nos pinta como una mujer, bueno, en fin, malvadísima y horrible. Y la Bruja del Oeste tiene, como todo, una explicación. Siempre hay una explicación. No era tan mala. No, bueno, pero el monstruo de Frankenstein tampoco era malo. De hecho, en Wicked, en la novela, le dicen que es como una rebelde que quiere defender los derechos de los animales. Exactamente. Muy contemporáneo eso. Exactamente. En Narnia había una bruja. Sí. En Narnia, sí. la bruja blanca. Creo que la de las nieves. Eso es. Otro libro. Calibán y la bruja, mujeres, cuerpos y acumulación primitiva, de Silvia Federici. Sí, esto no lo conozco, ¿eh? Es un ensayo que ve como a las gemelas brujas como una dinámica de expropiación y control sobre el cuerpo y los saberes y la reproducción en las mujeres dentro del sistema capitalista, pero desde la edad mediana. Anda. ¿Tú dices que sí, Inés? Sí, es un libro interesante y creo que además es una de las lecturas que se hace, ¿no? de esta idea de el cuerpo de la mujer, ¿no? Y si os fijáis, durante mucho tiempo la bruja es fea y vieja. Claro. Ojo con la sustancia. Ah, claro. Hay un momento un poco brujil, en el momento de cierto dedo, ¿no? Pero es, sí, el cuerpo femenino como espacio. Vale. Me pregunto, Gaia, ¿en Sicilia, aparte de mafiosos, hay brujas? Bueno, sí, pero me gustan más las brujas que los mafiosos. Pero la figura esta de la bruja existe y es reconocida en Sicilia. Sí, existe. También tuvimos un tribunal en la Inquisición. Ajá. Y, de hecho, en Palermo, que es mi ciudad, hay como las cárceles del tribunal de la Inquisición. Todavía están ahí. Todavía están ahí y se pueden visitar. De hecho, hay una leyenda también bastante negra que dice que la Inquisición en la Casa de Brujas en España fue masiva. Y no es verdad. No es verdad. La caza de brujas masiva y a lo bestia fue en el centro de Europa. Y aquí fue más la población civil, el poder, digamos, pero no el religioso tanto. Está bien. Gaia, otro libro. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Ya Inés lo mencionaba antes. Esto es un manifiesto feminista de la ilustradora Aimé Soler, que es conocida como Tres Voltes Rebel. Y entonces hay muchas ilustraciones, pero también casi un poema que acompaña los dibujos. Muy bien. Está muy bien. Y después traigo unos cuentos, que son Las cosas que perdimos en el fuego. ¡Hombre! De Mariana Enríquez. Y también Sangre coagulada de Mónica Ojeda, que está en Las voladoras. Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, yo creo que es uno de sus... Para mí es el mejor cuento que tiene. Sí. La casa de Adela también está muy, muy bien. Sí. Pero el de Las cosas que perdimos en el fuego, primero porque incomoda muchísimo a mucha gente cuando lo leen, que es algo maravilloso, incomodar a la gente. Y segundo porque te apropias del fuego. Lo haces tuyo. Aquello con lo que te habían quemado, ahora lo utilizas tú. Y Mónica Ojeda, ¿tú lo has leído, Gaia? Sí, me ha encantado. Es durillo, ¿eh? Bastante, la verdad. Sí, sí, básicamente. Hay que tener estómago, digamos, para digerir a Mónica Ojeda, creo. Un poquillo. A ver, a mí me interesa mucho, porque además hace algo muy interesante en Las voladoras, introduce mitología andina en sus propios cuentos y lo trabaja también para hablar mucho de todo el tema del feminismo y la violencia de género. ¿Alguna cosa que añadir, Gaia? Bueno, también hay Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solá. Hombre, Irene Solá, Te di ojos... ¿Cómo era el libro? Repite el título, por favor. Te di ojos y miraste las tinieblas. Te di ojos y miraste las tinieblas es un buen título. Sí, pero es que Las brujas ya las utiliza en Canto yo y la montaña baila, que es Canto yo y la montaña baila. Sí. También aparecen las brujas. Aparecen brujas. Aparecen 3 brujas, lo que pasa es que están muertas porque las quemaron y se han quedado allá. Y entonces son unas de las narradoras múltiples que tiene ese libro. Con lo cual se demuestra lo que decía al principio, que es decir, las brujas, yo no sé si han dejado de estar de moda, pero lo cierto es que están muy de moda. Y esa revisitación de todo el imaginario relacionado con las brujas, ¿no? Es increíble, llevan así cientos y cientos de años.
¿Algún libro más, Gaia? ¿O ya estamos? No tengo. Vale. Hablas muy bien español. Muchas gracias. De nada. Vosotros también, ¿eh? Vaya, ¿te sale con la ironía? Bien, bien. Gracias, Gaia. Yo creo que nos vamos a ir. ¿Hay alguna cosa más que no hayamos dicho, Inés? No sé, yo, si queréis, también os recomiendo un libro, pues si claro, queréis. Pues no yo había más. traído, de hecho, una mujer a la que yo reivindico mucho, porque hablamos siempre de anglosajones o de... Sí. Y tenemos una autora maravillosa en España que se llama Pilar Pedraza, y su Brujas, sapos y aquelarres, que es un ensayo que analiza también la figura de la bruja a través de la mitología, a través del cine, ¿no? Y también cómo ha ido evolucionando, hace análisis de películas, de cuentos, de cuadros, y la verdad es que, bueno, es Pilar Pedraza, Vale. No hay más que decir. Pues yo creo que tenemos un montón de libros. Hemos hecho, iba a decir la autopsia. Esta palabra no creo que sea la más adecuada, ¿no? Tantas. Uno se pone a pensar en tantísimas mujeres torturadas que realmente... En fin, cuánta violencia. Vamos a irnos. Al sendero voy, bruja, bruja soy. Al sendero voy, bruja, bruja soy. Al sendero voy, bruja, bruja soy. Círculo de fe, la puerta quiero ver. Pues otro programa intenso más. Hoy ha costado mucho aproximarse a este fenómeno tan complejo, tan antiguo también, ¿no? Ha costado mucho porque ha habido que investigar y que hablar pero creo que, en fin, creo que hemos podido lanzar un poquito de luz sobre el tema de las brujas. Ha estado, como siempre, Vicente Armero, que es el brujo del sonido. Es que me ha venido de perlas. La meiga Susana Picos, y meiga no por nada, sino porque es gallega, está aquí a mi izquierda, la coordinadora de este invento. Hemos contado también con Gaia Tilota. Gracias, Gaia. Gracias a vosotros. Y hasta muy pronto. Inés McPherson, iba a decir la reina de las brujas. De las brujas. Pero muchas gracias por tu sabiduría, por tu compañía, por tu estilo. Qué bonito lo has narrado, lo de... Muchas gracias. Y gracias por haberme invitado. Sí. Un placer. Repetiremos, porque cuando algo queda bien, ¿por qué no repetir, no? Gracias, Inés, gracias, de verdad. Estamos en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Recordamos que Cedro también patrocina este invento y que un servidor se llama Carlos Luria. Gracias a todos. Esperemos que el sol salga durante los 14 días que nos quedan antes de recibir el nuevo Librújula Podcast. Buenos libros y buena suerte.